Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco y yo voy a ser su jefe de práctica durante este semestre en el curso de análisis político comparado. Antes de empezar, quería poder hacer énfasis en alguno de los puntos que les pude señalar en el correo que les envié el día domingo. En principio, como bien saben y como está establecido en el horario del curso, tenemos la sesión de práctica los días miércoles a las 6 de la tarde. Pero para eso nosotros como jefes de práctica hemos definido que un día antes a la práctica les estamos enviando un video resumen sobre las lecturas y los temas que han sido asignados para esa semana, ¿no? Como es el caso de esta semana 2 del semestre, en la que también se inician las prácticas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a subir un video al Paideia un día antes, aproximadamente los martes a las 9 de la mañana, con un breve resumen de estas lecturas, ¿no? Como el curso también contempla los controles de lectura, y como estos son asignados de manera, digamos, de sorpresa, si es que no mandamos un video por Paideia los martes por la mañana, lo que vamos a hacer es enviarles por correo electrónico para que esté un poco más, para que tengan claridad y para que estén totalmente en conocimiento de eso, un ejercicio práctico o un control de lectura los días martes también a las 9 de la mañana. Entonces, si bien es cierto, los miércoles tenemos la práctica, sí les pedimos estar atentos al martes por la mañana al Paideia o al correo, por si es que hay alguna instrucción que hacer, ¿no? O bien es ver este video, o un video como este, o es desarrollar el control de lectura sobre la base de las lecturas asignadas para esa semana, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Y antes de empezar este video, el cual tengo como, no quiero hacer muy extenso, eh, me gustaría poder decirles que espero de todo corazón que se encuentren bien en casa y que sus familias también se encuentren bien ante esta difícil coyuntura que aún nos viene sobrepasando en general como universidad, pero como sociedad y como país, ¿no? Y yo voy a echar mucho de menos la posibilidad de poder conocerlos en persona porque creo que el proceso de aprendizaje presencial es muy rico, es muy interesante y nos permite también tener una cercanía de debate y discusión también muy interesante, ¿no? Entonces, voy a tratar y también espero de ustedes que podamos tener esa discusión o ese debate en esta virtualidad lo más cercana posible a lo que podría haber sido si es que hubiésemos tenido la posibilidad de poder conocernos en persona, pero lamentablemente por las circunstancias en las que vivimos no va a ser posible, no. Entonces, es eso básicamente. Voy a proceder a presentarles en líneas generales los temas que están presentados en las dos lecturas asignadas para esta semana. Y yo les voy a pedir o les voy a recomendar en general que tengamos muy presente esta presentación y estas lecturas porque van a marcar la pauta en general de lo que vamos a ir tratando durante el semestre, ¿no? Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla con la presentación que he preparado para esta semana. Bueno, el tema es el método comparado. Y si bien es cierto, es algo que ya han podido ver brevemente con Jorge en la clase de teoría, sí me parece importante darle como una nueva vuelta en esta oportunidad, ¿no? En general, lo que hay que, desde el punto del que hay que partir, es que en la ciencia política hay una gran diversidad de temas sobre los que se estudian y formas de estudiarlos, ¿no? Uno de estos campos, una de estas subdisciplinas viene a ser la política comparada y se caracteriza por la investigación sobre los fenómenos, los sucesos, los hechos políticos, ¿no? A partir de la comparación entre casos o, mejor dicho, a la luz de la teoría o de las perspectivas teóricas que se van construyendo o que están previamente construidas, ¿no? Entonces, ese me parece que es un punto muy importante sobre el cual partir y a partir del cual vamos a entender mejor, eh, digamos, los contenidos del curso. Para esta semana tenemos asignados dos textos muy interesantes. A mí me parecen muy, muy interesantes porque creo que nos brindan en líneas generales de lo que se trata este campo de la política comparada, ¿no?
Estos dos textos están incluidos en un libro que fue publicado en el año 2010, editado por Carlos Meléndez y Alberto Vergara, a quienes vamos a tener como referentes en la ciencia política y sobre todo en la política comparada, que tuvieron como objetivo presentar, digamos, al Perú, el caso peruano, por así decirlo, a la luz de lo que se ha venido desarrollando en política comparada durante los últimos años, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la política comparada como campo, digamos, epistemológico de creación de conocimiento no es un campo muy amplio en términos temporales, es decir, no tiene mucho tiempo tampoco de vigencia, ¿no? Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero en general pensemos en la política comparada como un campo de investigación, ¿no? En las ciencias sociales que se consolida a partir de la década de los 70. Entonces, no es algo que está todavía, no podríamos decir que hay algunos pisos firmes, hay algunos pilares muy firmes, pero más que todo creería que hay más por hacer de lo que se ha hecho, en líneas generales, ¿no? Eh, Hay una reseña de este libro que yo en verdad se las recomiendo mucho leer, porque a mí me permitió poder entenderme a mí mismo como politólogo a la luz de la investigación que había que hacer durante la especialidad, durante los cursos de la facultad y sobre todo para la tesis de licenciatura. Entonces, en general, creo que eso es algo muy importante que señalar acá, ¿no? No estamos hablando de dos textos que nos sirven solamente para este curso, sino en general, creo, para entender mejor nuestro rol de politólogos o politólogas como se vienen formando, ¿no? Hay que considerar también que el curso de análisis político comparado es también uno de esos hitos en los cuales como estudiantes vamos definiendo nuestros intereses, no solamente de investigación, sino también incluso laborales. Entonces, partiendo de eso, hay que empezar a hablar sobre esto de lo que vamos a entender como política comparada. Bueno, para continuar, acá yo lo que tomo un poco son algunos de las frases o de las características que emplea Paula Muñoz para poder definir a la política comparada, ¿no? En general, la política comparada busca dar explicaciones sobre causalidad a partir de factores o mecanismos, es decir, busca conectar causa con efecto, ¿no? A nivel político. ¿Cuáles son las causas de la construcción de un régimen democrático? Por ejemplo, esa podría ser una explicación que la política comparada va a buscar dar o va a buscar los elementos para poder responderla, ¿no? En general busca teorizar, es decir, establecer leyes, no diría leyes, pero más que todo ideas generales que puedan ser replicables a los distintos casos sobre procesos políticos al interior de los estados. Es decir, tomando en cuenta actores o objetos de análisis o de estudio a las organizaciones políticas, a las instituciones, a las unidades subnacionales, a los actores, entre otros, ¿no? La idea es que en el análisis de estos actores al interior de los estados en líneas generales, ¿no? Encontremos patrones políticos los más generales posibles, ¿no? Por ejemplo, un patrón podría ser, para poder entender, por ejemplo, la construcción de un régimen democrático, y esto lo vamos a tocar más adelante, es que el régimen democrático es más posible o sucede con mayor frecuencia en estados con mayores niveles de desarrollo económico. Ese podría ser un patrón, por ejemplo, ¿no? Y se concentra en fenómenos políticos empíricos. Esto es muy, muy importante, ¿no? La política comparada busca dar cuenta o busca interpretar estas conexiones, ¿no? Estas explicaciones a partir de lo que realmente existe. No vamos a preguntarnos sobre lo que debe ser, sobre lo que debería ser un Estado, sobre lo que debería ser una sociedad en términos políticos, sino que más bien nos vamos a centrar en entender por qué es que sucede esto a partir de este otro suceso, ¿no? Por qué es que en este caso se sucedió la construcción de un régimen democrático y en este otro caso no. No hay que, eso me parece que es muy importante de poder tener en cuenta desde ya, ¿no? La idea de entender no la democracia, ¿no? La política en general como debería ser o como más nos parezca
incluso en términos teóricos o ideológicos, no va a ser materia necesariamente de la política comparada, ¿no? El interés en general es de generar teoría, es de generar ideas, de generar argumentos que nos permitan tener un entendimiento más amplio sobre la política, entender por qué es que suceden estos sucesos X en estas realidades específicas, ¿no? Y acá esto es muy importante, que la política comparada está permeada por una gran variedad de enfoques teóricos y metodológicos, ¿no? Por los múltiples contenidos que tienen los procesos políticos. Pensemos en las implicancias o en las causas o en las características económicas, sociales, culturales, en fin, psicológicas, si quieren también, sobre los procesos políticos en general. Entonces eso es lo que más o menos, como va, más o menos vamos a caracterizar a la política comparada. Yo les traigo esta relación, ¿no?, entre X y Y como un elemento un poco visual probablemente para poder entender con mayor precisión a la política comparada. Eh, Básicamente lo que nos dice el positivismo y el causal realismo es que todo suceso tiene una causa, ¿no? Más o menos eso es lo que nos busca o nos lleva a interpretar. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a considerar a X como un fenómeno o una variable, en este caso ya más de una manera más formal, que nos va a ayudar a entender el suceso de Y, ¿no? Y va a ser en este caso la variable dependiente y X va a ser la variable independiente. Me parece importante decirlo ahora, pero seguro que lo vamos a ir desarrollando con mayor precisión como vayamos avanzando en el curso. Entonces, eso en general. Pablo Muñoz también nos establece algunos conceptos, ¿no?, y muy importantes para poder entender ya la investigación comparada, ¿no? Y lo que ella considera es que hay dos etapas muy importantes, ¿no? Primero está la definición del objeto de estudio y luego cuando ya hemos definido el objeto de estudio vamos a proceder en cómo vamos a investigar ese objeto de estudio, ¿no? Para poder definir este objeto de estudio hay que tener muy en cuenta estos tres conceptos. ¿Cuál va a ser nuestra pregunta de investigación? Es decir, ¿cuál va a ser, qué es lo que nos interesa investigar, ¿no? Esta pregunta debe ser clara, debe ser simple y debe estar relacionada también con la literatura existente, ¿no? O sea, no vamos a partir sobre una pregunta sin haber leído previamente sobre los temas relacionados a este fenómeno que nos interesa, ¿no? Eso es muy importante de decir. Luego está la definición de los conceptos. Para poder responder una pregunta tenemos que tener claridad sobre qué conceptos vamos a utilizar para poder responderla, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a entender por democracia? ¿Qué es lo que vamos a entender por partido político? ¿Qué es lo que vamos a entender como una institución pública, ¿no? Eso va a ser muy importante porque sobre eso vamos a poder hacer más viable la estrategia de investigación más adelante, ¿no? Y también está la hipótesis. A partir de lo que vamos a revisar en la literatura sobre lo que nos interesa en particular, vamos a poder establecer una propuesta de relación entre las variables, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder establecer como una hipótesis, como algo que vamos a buscar probar o comprobar, mejor dicho, a la luz de lo que vamos a investigar luego, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, si nos interesa entender, y seguimos partiendo del ejemplo de la democracia, cuáles son los factores que generan o que permiten la construcción de un régimen democrático. La literatura nos va a decir muchos factores, pero de entre esos factores voy a seguir con el de desarrollo económico. Entonces, nuestra hipótesis va a ser que A, que es el desarrollo económico, causa la construcción de un régimen democrático. Hay otro tipo de relaciones entre las variables que nos van a servir también como una hipótesis, ¿no? Como que está establecido acá como ejemplo, que es A modera el efecto de B sobre C, ¿no? Y esos ya son relaciones un poco más complejas que definitivamente las vamos a ir viendo durante el curso, pero me parece que por el momento es importante que nos quedemos con la idea de que hay una variable dependiente o independiente, mejor dicho, que va a causar algo sobre la que es la dependiente, es decir, la que depende de otra variable para poder explicar sus características o su suceso mismo, ¿no? Acá yo les detallo un texto muy interesante, que es Passion, Craft and Method in Comparative Politics, de Snyder y Munk,
que les pueda ayudar un poco más a entender un poco los pormenores de estos temas, ¿no? Es un texto muy interesante porque Richard Snyder y Gerardo Munk, los politólogos comparativistas, desarrollan 15 entrevistas a grandes comparativistas, ¿no? Comparativistas históricos, por así decirlo, ¿no? Incluso algunos que terminaron en la política comparada, pero partieron desde otras disciplinas, ¿no? Como la historia comparada o la sociología política. Y les hacen una serie de preguntas sobre cómo definían sus objetos de estudio, ¿no? Y algunas de estas cuestiones que a veces no necesariamente se expresan en los papers o en los libros de política comparada. Entonces, por si les interesa, ese libro puede ser interesante como para poder profundizar en estos temas, ¿no? Más que todo como un politólogo, como en su función de investigador, termina por definiendo estos temas que son muy importantes para poder entender el proceso posterior de investigación en política comparada. Luego tenemos, como bien decía, una segunda etapa de estrategia de investigación, ¿no? Cuando ya tenemos nuestra pregunta, nuestros conceptos y nuestra hipótesis, vamos a dar rienda, por así decirlo, ya en la investigación de nuestro tema. Los conceptos hay que operacionalizarlos. ¿A qué nos referimos con operacionalizarlos? Es decir, para poder hacer factible la investigación hay que encontrar datos, hay que encontrar indicadores e información que nos permita poder decir, bueno, desde acá hasta acá vamos a entender por democracia. Y esos límites nos los van a dar, por ejemplo, características que se pueden establecer en algunos textos, ¿no? Lo pueden ser también algunas cuantificaciones, ¿no? Pensando en números también, que también son utilizadas en la política comparada, y entre otros elementos como tal, ¿no? Entonces, eso nos va a poder permitir ponerle fronteras o límites a lo que nos va a interesar investigar. Si es que no hacemos esto de la operacionalización, cuando vayamos investigando, vamos a tener mucha información y no vamos a tener márgenes sobre los cuales adecuarla a lo que más o menos nos interesa en particular, ¿no? Eh, un tema muy importante y que probablemente parece ser el tema o, digamos, la primera acción cuando queremos investigar algo en política es la selección de los casos, ¿no? Eh, bueno, no necesariamente es lo primero que se hace, pero sí es muy importante considerarlo en la estrategia. Creería que primero, antes de pensar en específicamente los casos, hay que pensar más que todo en qué nos interesa para luego pensar cómo es que esto que nos interesa lo vamos a volcar en los casos, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos pensar que queremos investigar sobre un suceso político en un caso específico, pero probablemente en este caso específico que nos interesa, este suceso político de interés también no es tan relevante o no hay tanta información sobre tal. Entonces, por eso mejor primero definir qué es lo que nos interesa, cuál es nuestro objeto de estudio para luego pasar a la selección de los casos. En general, hay dos tipos de investigaciones en política comparada, ¿no? Están las investigaciones que tienen muchos casos o pocos casos. Y sobre eso, más o menos, se van a ir estableciendo las distintas estrategias de investigación. Tenemos las investigaciones cualitativas, por así decirlo, y cuantitativas, ¿no? Aunque esta definición o esta bifurcación es un poco general, más o menos es como se define, ¿no? La cualitativa va a ser para los casos o las investigaciones de pocos casos, en donde es más posible o hay mayores posibilidades de poder hacer análisis sobre la base de información cualitativa, y las que son sobre eh, muchos casos van a tener que ser sobre la base de información cuantitativa, ¿no? Y luego tenemos los métodos de investigación. Justamente esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Sobre la base del tipo de selección de casos vamos a tener también distintos métodos de investigación. ¿Qué procedimiento vamos a tener? Vamos a tener que emplear para poder recoger la información. En principio está esta distinción entre cuantitativo y cualitativo, pero también hay otros métodos que se han venido poniendo de moda durante los últimos años, como es la teoría de juegos, o incluso también los métodos mixtos. Uy. Entonces, partiendo de eso, creo que me confundí. Bueno, ya, continúo. Tenemos esos temas, ¿no? Entonces, a partir de esta primera introducción, que en verdad puede parecer un poco pesada,
vamos a poder establecer un poco la discusión sobre los grandes temas o las grandes perspectivas teóricas e incluso también metodológicas en la política comparada. Acá lo que voy a hacer es presentarle algunas láminas sobre la base del desarrollo de los textos de Paula Muñoz y Alberto Vergara sobre dos temas distintos, pero que tienen puntos en común sobre las perspectivas teóricas que emplean para poder aproximarse a las respuestas de estas preguntas en general. Por un lado, Paula Muñoz se pregunta en general sobre los cambios de régimen, ¿no? Estas no son exactamente preguntas de investigación, sino preguntas guías sobre las cuales vamos a entender este tema del cambio de régimen, ¿no? ¿Quién o quiénes administran el poder? ¿Cómo y por cuánto tiempo? ¿Y cuál es la forma de gobierno más deseable? ¿No? Es lo que más o menos nos va a llevar a entender todo este bagaje teórico que les voy a presentar. Y por el lado de Alberto Vergara, él explica también perspectivas teóricas, pero sobre la base de un fenómeno político mucho más cercano a nuestra realidad, como es el Fujimorato, ¿no? Explicar cómo es que, en primer lugar, por qué apareció Fujimori en la escena política peruana, cómo consiguió construir un gobierno de cierta estabilidad durante una década. Un gobierno de una década en el Perú es bastante, y a qué se debió dicha construcción. Entonces, sobre esto eh, vamos a poder poner algunos puntos sobre las IES, sobre las perspectivas teóricas que en general caracterizan a la política comparada. Este tema me parece muy, muy importante porque nos va a poder sentar ciertas bases sobre lo que vamos a ir discutiendo a lo largo del semestre. Uy. Bueno, en primer lugar, vamos a tener la perspectiva teórica estructural, ¿no? Y acá lo que he tratado de hacer es tratar de encuadrar los principales temas y también algunos autores base para poder entender esta perspectiva teórica, ¿no? La idea de la estructura es que los sucesos políticos o los fenómenos políticos tienen como base eh, digamos, formas de organización o de caracterización de la sociedad que incluso no están determinadas previamente por cuestiones políticas, ¿no? Como gran representante de la perspectiva estructural en el cambio de régimen teníamos a la teoría de la modernización. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la modernización? En simple nos dice que la democracia va a ser posible, es decir, la democracia como una variable dependiente, va a ser posible siempre y cuando en la sociedad en la que se vaya a instaurar haya cierto desarrollo económico, es decir, haya cierto proceso de modernización. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en los países pobres no va a haber democracia. O, mejor dicho, que en los países pobres las probabilidades de que exista un régimen democrático son bajas porque no existen estas condiciones previas, ¿no? Y acá el texto básico, el clásico, es el texto de Lipset de 1960, que establece en líneas generales esta perspectiva teórica, ¿no? Hay otros textos también muy importantes que abordan esta perspectiva teórica, y acá los detallo, a partir de otras aproximaciones o de ciertos ajustes, pero en general esto es lo que dice esta perspectiva teórica, ¿no? Hay otro campo de la perspectiva teórica que Paula Muñoz también explica, que es sobre los orígenes sociales y económicos de los cambios de régimen, ¿no? Y el clásico para poder entender esta perspectiva es el texto de Barrington Moore, que seguro ya van a desarrollar con mayor profundidad con Jorge en la clase de teoría. ¿Qué es lo que nos dice esta perspectiva teórica? Es que las fuerzas o las clases sociales y cómo se componen en ciertas sociedades van a determinar finalmente cómo es que puede cambiar o pueden cambiar los regímenes políticos a partir de revoluciones políticas, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos este estudio que es maravilloso, a mí me parece increíble porque tiene te establece en general
la lógica de la comparación para poder entender la diferencia, y no solamente la diferencia, sino los pormenores de por qué sucede un suceso político en un caso y en otro no, ¿no? Este caso dice más o menos que eh, la democracia va a llegar siempre y cuando la revolución sea burguesa, ¿no? Como pudo haber sido el caso de Francia o de Estados Unidos. La revolución, si es que es desde arriba hacia abajo, va a terminar en un régimen fascista. Y si la revolución es desde las clases sociales bajas hacia arriba, lo que va a terminar sucediendo es la instalación de una dictadura del proletariado o un régimen comunista, ¿no? Como el caso de China o de la Unión Soviética. Entonces, eso es bastante interesante. Es un enfoque de economía política en el que las decisiones políticas o finalmente los sucesos políticos van a responder a las distintas realidades sociales, ¿no? Y esto sí pone bastante énfasis en el papel de la clase obrera y en el de las clases medias para poder llegar finalmente a regímenes democráticos a partir de la construcción de partidos, ¿no? El clásico, como les decía, es Moore, pero hay otras propuestas muy interesantes y creo que una de las propuestas más importantes que seguro vamos a ir tocando poco a poco y que incluso tiene un correlato con la explicación que pone Alberto Vergara para poder entender el Fujimorato es el texto de Rochmeyer, Stephens y Stephens, ¿no? Ellos lo que dicen un poco es que eh, los partidos políticos, hay ciertos partidos políticos que tienen su base sobre clases obreras, van a terminar, pueden terminar en desuso, ¿no? Los partidos no en desuso, ¿no? Sino que van a perder vigencia a partir de crisis económicas, ¿no? Crisis económica termina por cambiar la estructura social y económica de un país y termina también cambiando la forma en la que se organizan las clases o los niveles socioeconómicos, ¿no? Y esto es empleado por Maxwell Cameron en Democracy and Authoritarianism del 1994, que es un texto que usa Vergara para poder entender la instalación del Fujimorato. Este texto de Cameron, ¿qué es lo que dice? ¿No? Que existe una inestabilidad democrática a inicios de los 90 porque, en primer lugar, hubo una crisis económica en los 80. Esta crisis económica lo que hizo fue que digamos, la PEA, por así decirlo, en el Perú, transite de una formalidad incipiente hacia una informalidad, ¿no? Y la informalidad, ¿qué es lo que hizo? Fue minar el poder del movimiento obrero, que fue, no sé si diría, no sé si decir si era poderoso, pero por lo menos tenía más poder que ahora, durante la década de los 80. Y este movimiento obrero era la base de los partidos de izquierda, que de alguna manera suponían un balance importante de poder durante los 80 en el sistema de partidos que tuvimos durante los 80. Entonces, en general, no solamente a los partidos de izquierda les afectó, sino también afectó al APRA, por ejemplo, ¿no? Que también tenía bastante arraigo en el movimiento obrero. Con partidos débiles hubo un terreno fértil para que surjan estos outsiders no necesariamente democráticos como lo fue Fujimori, ¿no? Entonces, a partir de esto tenemos ahí algunas aproximaciones sobre la importancia de las clases sociales o de la forma en la que está organizada la sociedad a partir de la economía, en principio, para así poder construir argumentos que nos puedan permitir entender ciertos sucesos políticos. Luego tenemos la perspectiva institucional, y esta perspectiva está más relacionada al desarrollo de la ciencia política, ¿no? Para Paula Muñoz, los legados institucionales son los que nos permiten entender los cambios de régimen. ¿Qué es un legado institucional? Lo que vamos a entender como las instituciones es, digamos, ciertas reglas o ciertos mecanismos que van a limitar a los actores para poder actuar en la arena política, ¿no? El clásico de esto, de esta perspectiva, es el texto de Lindsay Stepan, que lo que hacen es investigar las formas en las que el autoritarismo se construye, ¿no? O qué formas de régimen se construyen a partir de los legados previos de estos cambios de régimen, ¿no? Entonces, vamos a tener totalitarismos en sociedades con legados institucionales parecidos,
Por otro lado, vamos a tener sultanismos, como otro tipo de régimen autoritario, cuando tienes ciertos tipos de legados institucionales, y así también el autoritarismo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nos dice, ¿no? Las reglas, las formas en las que están organizadas la sociedad, ya no desde lo económico, sino más bien desde las instituciones, desde las instituciones que están establecidas desde el Estado, desde los gobiernos, para poder entender cómo es que se van a desarrollar distintos tipos de régimen en las sociedades, ¿no? Y esto también nos permite poder entender el caso del Fujimorato, como nos lo establece Alberto Vergara, ¿no? Y para Alberto Vergara hay cuatro distintas explicaciones desde las instituciones. Por un lado está el sistema de partidos, entendido como la relación dinámica entre los partidos políticos que están compitiendo por el poder en las distintas instancias electorales. Y esta crisis de este sistema, es decir, el, digamos, la pérdida de legitimidad del APRA a finales de los 80s, el fracaso de esta coalición entre el PPC, Acción Popular y el Movimiento Libertad, ¿no? En el Fredemo, también a esas alturas, y la división histórica de la izquierda, también a finales de los 80, permitió que aparezca Fujimori, ¿no? Hay otras perspectivas institucionales que a mí me parecen muy interesantes también, como el diseño institucional del presidencialismo, precisamente, ¿no? Acá es muy importante lo que desarrolla Juan Lins, ¿no? Que dice que los breakdowns de la democracia están bastante determinados en líneas generales por, por los diseños presidencialistas, ¿no? Y la trampa de la legitimidad dual, ¿no? Un poco lo que quiere decir es lo siguiente. En los sistemas presidencialistas existen dos instancias que un poco pelean, por así decirlo, la legitimidad popular. Por un lado está el Ejecutivo y por otro lado está el Parlamento, ¿no? Y eso es lo que más o menos sucedió a inicios de los 90 y por lo cual termina sucediendo el autogolpe del 92. Recuerden que una de las justificaciones de Fujimori por dar el autogolpe del 92 es velar por la gobernabilidad del país, ¿no? Lo que más o menos él se daba cuenta o lo que percibió desde el Parlamento en esos 2 años, entre el 90 y el 92, es que las medidas que él proponía para poder combatir la violencia terrorista y la crisis económica eran bloqueadas por los partidos en el Congreso. Entonces, como se estaba peleando un poco la legitimidad con el Parlamento para poder actuar en función a la realidad del país, toma la decisión de cerrar el Congreso, ¿no? Y eso es un poco lo que, de alguna manera, el INSE establece que sucede en muchos de los breakdowns de la democracia, o los quiebres democráticos, ¿no? Esta lucha entre poderes. Y eso es lo que no necesariamente sucede en sistemas parlamentarios, porque el Parlamento adquiere la legitimidad popular y el Parlamento, dentro del marco de su legitimidad popular y dentro del marco de la representación que han conseguido las distintas fuerzas políticas, forma gobierno, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, también ha venido sucediendo durante los últimos años en España, por ejemplo, ¿no? Las continuas elecciones porque había imposibilidad o no existían las condiciones para poder construir o formar un gobierno, ¿no? Principalmente, acordémonos de la división, por así decirlo, del espectro progresista o de izquierda en España entre el PSOE y la aparición de Podemos, ¿no? Hay otras perspectivas también dentro de lo institucional que nos permite entender también por qué es que se construyó, se instaló el Fujimorato durante los 90 en el Perú. Y ahí están las perspectivas desde el neopopulismo, ¿no? Cómo es que las instituciones del Estado fueron utilizadas con una lógica política para poder conseguir y asegurar el apoyo electoral a Fujimori, ¿no? Y, por ejemplo, era bastante sintomático en ese entonces la mayor inversión social del gobierno en programas sociales o de asistencia social a la población en situación de pobreza o mayor situación de vulnerabilidad para poder asegurar esos apoyos, ¿no? Por otro lado, también está la perspectiva de la capacidad estatal desarrollada por Burt, ¿no? Y lo que señala es que Fujimori puede instalar un régimen
con apoyo sostenido porque logra recuperar las funciones básicas del Estado, ¿no? Logra desarrollar cierta capacidad estatal para poder recuperar el control de la economía, o más bien volver a encauzar la economía en una situación de control, no de control, ¿no? Pero de cierta estabilidad o de camino a la estabilidad, por más que estemos de acuerdo o no con las medidas que tomó, pero cierta estabilidad se logró, y con la recuperación del monopolio de la violencia, ¿no? A partir de vencer a Sendero Luminoso, aunque podríamos decir que no necesariamente fue el gobierno de Fujimori quien lo hizo, sino ciertas instituciones del Estado, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero más o menos eso es lo que se construía a nivel discursivo desde ese entonces. Luego tenemos esta perspectiva incluso que está más centrada en el desarrollo de la ciencia política, ¿no? Y de la política comparada. Eh, ¿Cómo es que entendemos el cambio de régimen desde la agencia política? Es decir, cómo lo vamos a entender a partir del peso de las decisiones de los actores contingentes en situaciones de transición, ¿no? Y acá el clásico de clásicos es el texto de Guillermo Donner y Schmitter de 1986, que desarrollan una propuesta para poder entender las transiciones a la democracia a partir de los juegos, o mejor dicho, de los roles que toman los actores políticos en las negociaciones para poder transitar desde un régimen autoritario a una democracia, ¿no? Y acá un poco algunos detalles de esto están establecidos, ¿no? Y se construyen ciertos conceptos que nos van a ayudar a entender mucho del análisis político desde esa época en adelante. Por el lado de Vergara, para poder entender al Fujimorato, hay distintas perspectivas a partir de distintos textos, ¿no? Por un lado está los cálculos políticos de los actores por mantenerse dentro de la legalidad. Y hay un poco lo que se establece a partir del individualismo metodológico de Tanaka, es que los costos para Fujimori de mantenerse en la legalidad, es decir, de mantener el Congreso tal y como estaba en ese entonces, eran más altos de los que había que enfrentar si es que rompía con el régimen democrático, es decir, si es que mandaba a los tanques a cerrar el Congreso y hacer un Congreso a su medida, ¿no? Incluso también considerando el cambio de la Constitución. Entonces, ese fue un cálculo político que Fujimori en ese entonces desarrolló, ¿no? Hay otras cuestiones también muy importantes que también están relacionadas con algunos de los temas que les he estado explicando, y que tiene que ver con las estrategias de los actores en la elección del 89 o la elección del 90, que fue desarrollada en el 89, a partir de los actores, ¿no? Y un poco lo que termina sucediendo es que en el ocaso de los partidos en ese entonces, Fujimori logró centrarse, o mejor dicho, logró el centro político, mientras que la izquierda se dividía, mientras que Vargas Llosa se tiró hacia la derecha y Alba Castro, como el candidato del aprismo, estaba totalmente desprestigiado luego de 5 años de desastre del gobierno de Alan García, ¿no? Y luego también tenemos la lógica establecida por Cinesio López en su texto del 94, desde la dicta blanda a la democradura, ¿no? Y un poco la relevancia de los actores en esta transición impuesta, sin correlación de fuerzas en el 92, es decir, no había mayor resistencia ante un colapso de la relevancia y la legitimidad de los actores que le podían hacer frente dentro del juego político a Fujimori en ese entonces, ¿no? Bueno, finalmente tenemos la perspectiva de la cultura política, que tiene que ver sobre todo con las normas y los valores que están presentes en la sociedad y que nos van a poder llevar a entender los cambios de los regímenes, o en general los sucesos políticos, ¿no? El clásico de esta perspectiva, es el texto de Huntington, ¿no? Que nos establece que hay sociedades que tienen distintos valores entre sí, y que eso nos va a permitir entender cuáles son sus características políticas, ¿no? Entonces, una de las ideas de esta perspectiva es que existen sociedades que tienen
valores autoritarios como innatos, por así decirlo, ¿no? Y esto los hace incompatibles con la democracia. Y eso es lo que en algún momento se pensaba sobre las sociedades islámicas, pero entonces uno se podría preguntar cómo es que entendemos la primavera árabe, ¿no? Que es más bien un despertar, en algún momento fue interpretado como un despertar democrático por parte de las sociedades principalmente islámicas en Medio Oriente, ¿no? Hay otras alternativas que se han ido construyendo y que más bien la cultura no es determinante, pero sí es interviniente, es decir, que sí tiene un papel que jugar para poder entender ciertos sucesos o ciertos fenómenos políticos, ¿no? En el caso del Fujimorato, a mí me parece uno de los argumentos más interesantes para poder entender al Fujimorato, es que, según Murakami, hay una tradición política peruana que en su sociedad, en una perspectiva histórica incluso, vamos a buscar siempre apoyarnos en los caudillos, ¿no? Un poco el gran antecedente de esto es la relevancia de los caudillos durante el siglo XIX y que más bien Fujimori es un actor que emplea ese molde para poder constituirse como alguien relevante para la sociedad y un líder, ¿no? A partir de su ejercicio como presidente. Entonces, claro, lo que señala acá Murakami es que el Fujimorato más bien forma parte de una tradición política más que de una cuestión más sui generis o como única en la historia del país, ¿no? Otra cuestión muy interesante que establece de Gregory es que Fujimori parece tener más empate con una sociedad que había cambiado profundamente durante los años 70 y los 80, ¿no? Y lo que establece más o menos de Gregory en este caso es que a partir de un análisis del discurso, eh, Vargas Llosa, si bien es cierto, detectó un cierto liberalismo de los trabajadores informales, no leyó el lado sociológico y cultural, y más bien lo que la sociedad o el electorado terminó percibiendo de Vargas Llosa era una imposición, un autoritarismo incluso criollo, que ya no tenía mayor asidero en un país que había visto el ocaso del Estado oligárquico a partir del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Velasco Alvarado, con básicamente el rompimiento de la servidumbre, ¿no? de la población indígena, incluso también con el otorgamiento de la ciudadanía a partir de la Constitución del 79, ¿no? Que a partir de ese momento los analfabetos también pueden votar, y eso significa que, si bien más bien podríamos pensar que aún no está del todo dado, en términos formales es cuando todos los peruanos y peruanas tenemos igual de derechos políticos sobre la sociedad, ¿no? Y a partir del ordenamiento jurídico del país, ¿no? Entonces, a partir de eso, más bien, Fujimori también parece que empata mejor con este nuevo país, ¿no? Con esta sociedad que ha cambiado profundamente durante las últimas 2 décadas. También hay que tener en cuenta el profundo movimiento entre las personas dentro del país, ¿no? Las migraciones del campo a la ciudad a partir de la crisis del agro en los 70, pero también a partir de la violencia terrorista en los 80, ¿no? Entonces, eh, por eso es que De Gregory sostiene que Fujimori responde mejor a esta nueva modernidad o a este nuevo Perú, más que Vargas Llosa, que más bien parecía anclado en este viejo país previo a los 70, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que dicen estas grandes perspectivas teóricas en general. Lo he tratado de hacer de una manera breve, pero a partir de ciertos ejemplos y ciertas explicaciones generales para que nos puedan permitir entender cómo es que o a partir de qué puntos de base vamos a entender el análisis político comparado. Y sobre esto yo les voy a dejar 2 preguntas para la reflexión que me gustaría que podamos discutir ya en la clase del día miércoles, ¿no? ¿Qué perspectivas teóricas utilizarían o emplearían para poder explicar por qué es que en el Perú no ha habido un quiebre democrático entre el 2001 y el 2020, ¿no? No sé si lo habrán escuchado, pero se dice que el momento democrático en el que estamos hoy en día es el momento democrático de mayor vigencia, de mayor duración de nuestra historia, ¿no? No ha habido otro momento con más años de democracia como el momento en el que estamos. ¿Qué podría explicar? ¿Desde qué perspectivas teóricas lo podríamos explicar? ¿Será que en los últimos 20 años nuestras normas y valores sobre la democracia han cambiado?
¿Será que no hay agentes políticos que puedan movilizar un rompimiento de la democracia? ¿Será que las estructuras del desarrollo económico nos limitan este quiebre? ¿O será que las instituciones que tenemos hoy en día no nos permiten ese rompimiento con la democracia? Un poco como para poder discutir, ¿no? Yo les pediría que puedan pensarlo y que no solamente lo piensen, sino que también tengan un posible ejemplo de eso, ¿no? A partir de su propia experiencia, pero también de lo que han podido leer durante los últimos años. Pero no solamente sobre esa ausencia, sino cómo explicaríamos ya de manera más particular el cierre o la disolución del Congreso en septiembre del 2019, ¿no? Ya como un suceso político un poco más particular. Y que cómo podríamos explicar ese suceso en particular. ¿Será que la agencia política, será que las instituciones lo permitieron? ¿Cómo podríamos analizar ese caso en particular? Entonces, hasta ahorita o hasta este momento es conmigo y ya nos estamos encontrando el día miércoles a las 6 de la tarde. Que estén bien y ya nos vemos.